Bendiciones, bienvenidos una vez más a esta serie de grabaciones. En esta tercera grabación de la serie sobre cómo acercarnos a la Biblia, trataremos acerca de la importancia del contexto histórico a la hora de leer la Biblia. Hay que tener en cuenta que cuando estudiamos la Biblia, lo que tenemos en nuestras manos es un libro cuyos escritos se remontan a 2000 años en el caso del Nuevo Testamento o 3500 años en el caso del Antiguo Testamento. Son muchísimos años de diferencia con respecto a la actualidad. Sabiendo esto, hay que tener en cuenta que la vida en aquella época, hace tantísimos años, no era la misma que la de ahora. Cosas como la forma en la que se gestionaba la economía, los tipos de gobierno que había, las diferencias sociales que existían entre la población de aquella época o los trabajos que se realizaban en aquel entonces, son datos que nos permiten tener una imagen más clara del contexto en el que se escribió lo que estamos estudiando. Creo que la mejor manera de que veamos y valoremos la importancia de este tipo de contexto, del contexto histórico, es poniendo algún ejemplo. ¿Saben ustedes por cuánto dinero vendió Judas a Jesús? Creo que todos sabemos que fue por 30 monedas de plata. En eso estamos de acuerdo. Pero realmente, ¿cuánto dinero suponía tal cantidad en aquel entonces para que Judas llegara a aceptarlo por vender a Cristo? La palabra nos dice que la cantidad que recibió Judas por vender a Jesús fue de 30 siclos de plata. El siclo era una medida de peso que en la antigüedad equivalía a unos 14 gramos y medio. Si fueron 30 siclos lo que Judas recibió, fue aproximadamente unos 450 gramos de plata al final lo que cogió Judas en total. Casi medio kilo de plata. Si consultamos el precio al que está el gramo de plata hoy en día, veremos que se encuentra en un precio de más o menos unos 65 céntimos de euro el gramo. Si lo que le dieron a Judas fue casi medio kilo de plata, lo que le hubieran dado a día de hoy a Judas por vender esa cantidad de plata, por vender a Jesús, hubiese sido algo menos de 300 euros. Esto es lo que Judas hubiera recibido por vender al Hijo unigénito de Dios hecho carne. 300 miserables euros. Pero esta cuenta no está bien hecha, este cálculo no está bien hecho si no tomamos en cuenta la inflación del dinero y si ya notamos diferencia entre lo que se podía comprar con el mismo dinero hace 20 años y lo que se puede comprar ahora, imaginaos hace 2000 años. Por eso creo que la forma en la que podemos abordar este tema para tener una idea más correcta de lo que recibió Judas por vender a Jesús sería conocer cuánto había que trabajar para ganar 30 siclos de plata, cuánto trabajo correspondía. Sabemos por la Biblia que el jornal recibido por un día entero de trabajo era de un denario. El denario era el sueldo que daban a una persona por haber trabajado un día entero. Entonces la pregunta es, ¿cuántos denarios eran 30 siclos de plata? O dicho de otro modo, bien, pues 30 siclos de plata equivalían a 120 denarios. Es decir, que a Judas le dieron lo equivalente a 120 días de trabajo, o lo que es lo mismo, 4 meses de trabajo. En la actualidad, tomando como sueldo medio unos 1.250 euros mensuales, al menos aquí en España, si multiplicamos por 4 esa cantidad, al ser el trabajo de 4 meses, nos daría un total de 5.000 euros. Al cambio, en la actualidad, eso es más o menos lo que hubiera recibido Judas por vender a Jesús en aquella época. Es verdad que es bastante más que los 300 euros que habíamos mencionado antes, pero sigue siendo una cantidad insultante
por cambiarla por la vida del Hijo de Dios encarnado. Esto es aún más humillante cuando descubrimos que ese precio que se pagó por nuestro Señor Jesucristo, de 30 piezas de plata, era el precio estipulado por la ley para la vida de un simple esclavo normal y corriente. En el libro de Éxodo 21, versículo 32, podemos ver que si el buey de un hombre, el dueño de un buey, el buey acorneaba al esclavo de otro hombre, haciendo que el esclavo pierda la vida, el dueño del animal debería pagarle al dueño del esclavo 30 siclos de plata. Este era el precio que se tenía que pagar por la vida de un esclavo. Y este fue el precio que le asignaron a nuestro Señor. No solamente el precio de un mero esclavo, personas que no tenían ni siquiera el derecho de llamarse ciudadanos, sino el precio de un esclavo muerto, ni siquiera un esclavo vivo. Este fue el precio que aceptó Judas y que el mundo asignó a nuestro rey. Pero aunque el mundo despreció a la persona más maravillosa que ha podido pisar esta tierra, poniéndole un precio tan sumamente insultante, en realidad sabemos que esas míseras 30 monedas de plata no valían 300 euros, ni 5.000 euros, ni siquiera todo el oro del mundo, ya que, en parte, gracias a ellas, a estas monedas, Jesús pudo llegar a la cruz y pagar una deuda incalculable, la deuda que la humanidad tenía con el pecado. Nunca unas monedas habían valido tanto como aquella vez, pues ayudaron a llevar a nuestro Jesús, a nuestro Señor Jesús, a la cruz del Calvario para comprarnos a precio de sangre, cumpliendo aquella profecía que se encuentra en Zacarías 11, versículos 12 y 13, la cual quedó escrita siglos antes de que Jesús fuera entregado y que dice: si os parece bien, echadme, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché al tesoro de la casa de Jehová. Sin el contexto histórico, si no lo tomamos en cuenta, pasaremos detalles por alto como este. Por otro lado, por poner un ejemplo más, la Biblia nos habla de que en el templo de Jerusalén, en el día de la Pascua, Jesús purificó el templo tirando las mesas de los cambistas. ¿Por qué Jesús se ofendió tanto de esta práctica si lo hacían cada año? ¿Quiénes eran estos cambistas? Resulta que el Sanedrín judío, con Anás y Caifás a la cabeza, se habían encargado de montar un negocio tremendamente lucrativo a expensas de su posición como administradores del templo y del judaísmo en general. Dice la Biblia en Lucas 3, verso 2, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás. Aquí se mencionan a dos, dice, y siendo sumos sacerdotes, en plural, Anás y Caifás, los dos, cuando en realidad tiene que ser uno, que realmente era Caifás. ¿Por qué menciona a Anás como sumo sacerdote? Justo en el año en el que Jesús fue sacrificado, se nos habla de dos personajes que dirigían el Sanedrín, Anás y Caifás. Anás era el suegro de Caifás, y Caifás era el sumo sacerdote de aquel año. Pero aunque Caifás fuera el sumo sacerdote, hay razones suficientes para pensar que quien realmente dirigía el Sanedrín no era Caifás, sino su suegro, Anás. ¿Por qué? Se sabe por la historia, por eso estamos tratando el contexto histórico, se sabe por la historia que Anás se había convertido en uno de los hombres más influyentes en Jerusalén y que había servido anteriormente 20 años seguidos como sumo sacerdote, desde el año 7 a.C. hasta el año 14 de nuestra era. Después de esto le sucedieron en el cargo 5 de sus hijos, por lo que, además de que 20 años para un sumo sacerdote era una cantidad de tiempo exagerada, porque no solían estar tanto, nadie había estado tanto nunca, ya cuando se tuvo que quitar, quienes ejercieron el sumo sacerdocio fueron sus 5 hijos, uno detrás de otro, a quienes, aunque estaban ejerciendo como sumos sacerdotes, Anás como padre pues se encargaba de seguir gestionando esa posición. Y después de sus hijos, ahora le tocaba a su yerno, Caifás. Anás se las había arreglado para controlar el sumo sacerdocio a través de todos ellos.
Incluso varias veces en el Nuevo Testamento se le llama a Anás sumo sacerdote, como acabamos de leer en Lucas capítulo 3, verso 2. Este hombre había conseguido convertir el sumo sacerdocio en un negocio de ganancias increíbles y se había hecho rico a costa del pueblo que subía a Jerusalén para adorar a Dios. Una de las formas más retorcidas que inventaron para ganar dinero fue la siguiente. Al ocupar los cargos de mayor rango dentro de la nación judía, podían dirigir el templo como les diese la gana. Ellos eran los responsables de decidir si un cordero era apto o no era apto para un sacrificio, si era perfecto, si no tenía mancha y todo lo demás. Había muchos judíos en aquella época y no todos vivían en Jerusalén, algunos vivían realmente lejos y tenían que bajar hasta Jerusalén para celebrar la Pascua. Había judíos de otros países que viajaban a Jerusalén. En esta fiesta, cada familia debía sacrificar según la ley un cordero perfecto y sin mancha. Muchas de estas personas seguramente se dedicarían al ganado. Y seguramente podrían disponer de varios corderos que podrían haberse llevado consigo para celebrar la Pascua. Pero ¿quién se iba a arriesgar a traer un cordero desde tan lejos para que después de llegar al templo uno de los sacerdotes lo examine y diga que no es válido? Podemos pensar, ¿por qué razón diría un sacerdote que el cordero no es válido? Pues por la sencilla razón de que ellos en el templo tenían su propio mercado de corderos previamente certificados como aptos para el sacrificio. Era muy difícil conseguir que una persona que trajese un cordero propio pudiera pasar el examen del sacerdote. Al fin y al cabo, si lo aprobaban, estaban perdiendo dinero de su propio género, de sus propios corderos. Por eso la mayoría compraba allí mismo los corderos, aunque su precio fuese desorbitado. Porque otra causa de la riqueza que tenían era esta, que los precios de los animales que vendían allí era de hasta 4 veces más caros de lo normal. Y ahora es cuando entran los cambistas. Resulta que en el templo no podían pagar con dinero normal porque decían que las monedas que utilizaba el Imperio Romano no era válida al tener la cara del César impresa en ella, por lo que pagar con ella en el templo lo consideraban un acto de idolatría. ¿Qué hicieron entonces? Inventarse su propia moneda, la cual, para cambiarla, podía costar el doble que la moneda romana, pero que no tenía validez fuera del templo. Aquí es donde la Biblia menciona a los cambistas. Estos te podían cambiar 200 monedas que te valían para comprar en la calle por 100 monedas del templo que no te valían nada más que para gastar dentro del templo. Pero no se podía comprar nada con monedas de la calle, así que había que cambiarlas a la fuerza. Para comprar un cordero primero tenías que cambiar el dinero por las monedas que te daban, que podían valer el doble de lo normal. Y después ir a comprar el cordero que estaba al doble también. Total, que por un cordero que te podía costar 20 denarios acababas pagando 80, 4 veces más de lo normal. Gracias a este y a otros negocios, la riqueza que podían amontonar era elevadísima y se beneficiaban de ello. En los días de Jesús, el Sanedrín se había convertido en un organismo corrupto y con motivaciones políticas más que espirituales. Por todo esto es normal que el Hijo de Dios reaccionara con tanta ira en medio del templo, hasta en 2 ocasiones, una al principio de su ministerio, como se encuentra escrito en el Evangelio de Juan, y otra al final del mismo, como también dicen los evangelios sinópticos, poco antes de ser arrestado para su crucifixión. Creo que es de bastante importancia puntualizar que el Sanedrín en su mayoría era de doctrina saducea y que su dirigente, Anás y Caifás, eran saduceos y que al ser personas que no creían en la vida después de la muerte, porque los saduceos no creían en la vida después de la muerte, pues debido a esto eran puramente materialistas y exageradamente ávaros. Les daba exactamente igual si aquel a quien condenaban era el Hijo de Dios o no. Pues en lo único que se preocupaban era en no perder sus ganancias y si es posible aumentarlas. Y lo que Jesucristo estaba haciendo era una amenaza para sus negocios ilícitos. Es por eso que aunque podían considerar que a quien estaban condenando era al mismo Dios hecho carne, a quien estaban llevando a la cruz, podían seguir adelante sin ningún remordimiento, porque al fin y al cabo, como los saduceos no creían en la vida después de la muerte, no tenían miedo a las consecuencias. Por todo esto, no es para sorprenderse que
Anás estuviese tan decidido a eliminar a Jesús. En repetidas ocasiones, además, pues Jesús era todo lo que tenía que ser un verdadero sacerdote, santo, inocente, irreprensible, honesto, honorable y virtuoso. Anás era un corrupto y este tipo de personas no pueden permanecer fieles a la justicia, y por eso los hechos y dichos de Jesús eran un ataque constante hacia su persona y quería librarse de él como fuera posible. Como podemos ver, investigar el contexto histórico también es de suma importancia para obtener una interpretación más rica y fiel a las escrituras. Por todo ello, aconsejo que cada vez que queramos profundizar en un versículo de las escrituras, tomemos también en cuenta el contexto histórico. Gracias por su atención, por haber escuchado esta grabación y que Dios les colme de bendiciones.